Pacífico, con el patrocinio del SENA, presenta a la cena. Sí, siempre, obviamente, cuando el indio hacía la tumba, pues, para enterrarlo, él excavaba la tierra por dentro y hacía un vacío, como una pieza, pues. Y luego pues allí acomodaban al tipo, ¿no? Y lo acostaban. 62. Mira, si creo que sí la oye. Sí, bueno. Entonces este viene así. Es muy común entre la gente la idea de que la arqueología es algo sensacional, muy romántico, algo extraordinario. Generalmente se asocia al arqueólogo con aventuras en diferentes partes del mundo. A esta imagen del arqueólogo tipo aventurero ha ayudado mucho las películas de Hollywood, como por ejemplo las de Indiana Jones, en varias versiones que han sido proyectadas en nuestro país y en todo el mundo. Este tipo de forma de ver la arqueología tiene algo de real, pero la arqueología como tal es mucho más que eso. Pues la arqueología es una parte, una disciplina de la antropología. La antropología en sí, en términos muy generales, es el estudio del hombre en todos sus aspectos. Eso es la ciencia antropológica. La arqueología como una disciplina dentro del campo antropológico es la parte que se encarga de los estudios y de la recuperación de las culturas o de las sociedades que ya no existen. En las investigaciones que se han hecho hemos podido rescatar una historia cultural de los últimos 10.000 años, desde el inicio o el surgimiento del hombre en el actual territorio vallecaucano hacia principios del Holoceno, más o menos hace 10.000 años, cuando los primeros grupos de cazadores-recolectores llegaron al lugar, se instalaron en los pequeños valles del curso alto, del alto y medio del río Calima, y empezaron a desarrollar toda su cultura que existió más o menos durante unos 5.000 años, entre el 8.000 y el 3.000 en la región Calima, pasando por la domesticación y el posterior cultivo del maíz hacia el 5.000 antes de Cristo, hasta que hacia el 2000 más o menos antes de Cristo aparecen las primeras sociedades sedentarias en la región Calima, sociedades ya que tenían un manejo del espacio a nivel de poblados, que tenían un desarrollo alto de la agricultura, la alfarería y sobre todo la metalurgia. En términos históricos y antropológicos, nosotros hablamos de diferentes tipos de sociedades. Generalmente se habla de sociedades de cazadores-recolectores como una primera etapa, luego de sociedades agrícolas sedentarias, luego es cuando la sociedad evoluciona a un tercer estadio, que son sociedades jerarquizadas o cacicazgos, que le llamamos en antropología,
que son sociedades en un estado de transición a las clases sociales, y posteriormente el último estadio, que son las sociedades clasistas. En Colombia y generalmente en el área intermedia, en Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador, estas sociedades alcanzaron un nivel de tipo cacical, es decir, llegaron a ese nivel de transición a las clases sociales, mientras en los grandes centros de civilización como en Mesoamérica, los mayas, los incas, y en los Andes centrales con los aztecas, ahí sí se alcanzaron niveles estatales, es decir, niveles de sociedades clasistas con ciudades, estados, escritura y todo lo que conlleva una sociedad clasista. En el caso nuestro, de lo que nosotros estamos hablando de la sociedad Ilama y la sociedad Yotoco, son sociedades cacicales, que son sociedades estratificadas, es decir, no todo el mundo hace de todo. Hay una división sexual del trabajo, social del trabajo, perdón, característica, por ejemplo, de que hay gente dedicada a la agricultura, hay gente dedicada a la alfarería, hay gente de la metalurgia, hay chamanes, es decir, los médicos, hay jefes, hay guerreros, es decir, existe una estratificación social, pero que no ha llegado a un nivel de centralización como en el Estado. Los Yotoco fueron los máximos exponentes del desarrollo metalúrgico en la región. Si ustedes han visto en los museos de Colombia, en nuestro país y en el extranjero, toda la metalurgia hermosa de lo que se llama Calima, el estilo Calima, aquí nomás en el Museo del Oro en Cali, la mayor parte de esa metalurgia fue creada precisamente por los representantes de esa cultura Yotoco, que vivieron más o menos entre el 100 después de Cristo y 1300, unos 1300 años, cubriendo varias extensiones o regiones fisiográficas de nuestro departamento, desde la llanura aluvial del Pacífico, pasando por la parte central de la cordillera central y gran parte del valle geográfico del río Cauca. En los últimos 1100 años, antes de que llegaran los europeos, los conquistadores españoles, existieron casi 24 culturas en todo el suroccidente de Colombia y el norte del Ecuador. Es decir, existió una gran riqueza sociocultural presente desde el norte del Ecuador casi hasta Medellín, siguiendo la parte andina y lógicamente la parte también costera. Concretamente en el Valle del Cauca existieron 3 grandes tradiciones culturales que en arqueología les conocemos con el nombre de tradición cultural Sonso, que fue la cultura que sucedió posteriormente a la Yotoco en la región Calima, la tradición Bolo Quebrada Seca, que es la cultura que venía desde Popayán, más o menos, hasta cubría gran parte del Valle del Cauca actual, hasta Palmira, Cerrito, todo ese sector del Bolo, Pradera y por toda la cordillera central, y una tradición que es la tradición cultural Quimbaya, que es la parte plana del Valle del Cauca, más o menos desde Guacarí hacia arriba, por toda la cordillera central, y que incluye todo lo que es el Viejo Caldas, por toda la parte andina, y llega casi hasta todo el departamento de Antioquia. Estas 3 grandes tradiciones culturales no fueron más que la expresión de grandes macroetnias, es decir, de comunidades étnicas que tenían un lenguaje común, pero diferentes dialectos de esa lengua común, y que fueron las que encontraron los conquistadores españoles y que describieron, entre otras cosas, en sus crónicas. Hay una constante histórica en esto de la presencia tardía de los hombres en este territorio. Esa constante histórica explica que sea el último territorio en ser conquistado. Así como fue el último territorio de América en ser poblado por las tribus aborígenes, también fue el último territorio en ser incorporado al Imperio Español. Es decir, tenemos que tener en cuenta que mientras en 1525 se estaba penetrando el Perú, solamente en 1535 se está penetrando este territorio. Y aquí están llegando diferentes huestes de conquistadores, la de Gonzalo Jiménez de Quesada, que está entrando por el Magdalena a la sabana de Bogotá, está entrando la de Nicolás de Federman, que está penetrando por Coro y Venezuela, y está penetrando la de Sebastián de Belalcázar por el sur. De manera que este territorio
prácticamente ya en la sabana de Bogotá, va a ser el sitio de choque de tres huestes conquistadoras. La incorporación de estos territorios al Estado español no va a ser sencilla. La hueste de Belalcázar, que viene penetrando por el imperio incaico y luego por el reino de Quito, al llegar a la provincia de Pasto, se entera de que los indios que hay al norte, en la provincia de Popayán, son indios sumamente belicosos. Por lo tanto, la penetración al valle del Patía va a ser sumamente violenta, va a haber destrucción de pueblos, va a haber masacres indígenas, y los españoles van a subir con mucho temor y con mucha violencia al valle de Popayán. En el valle de Popayán, que es un valle alto, plano, donde un cacique, que es el cacique Popayán, está llevando a cabo un proceso de unificación de tribus, la conquista es un poco más sencilla. Los indios están enseñados a reconocer la existencia de señores, pagan ciertos tributos y por lo tanto son relativamente más fáciles de someter. Eso es relativo entre comillas porque allí efectivamente hubo resistencia indígena también. La avanzada española hacia el norte, hacia el Valle del Cauca, de nuevo vuelve a ser sumamente violenta. Y vuelve a ser sumamente violenta porque los indios vuelven a presentar mucha resistencia a la penetración española. Es característico, digamos, del enfrentamiento con el cacique Jamundí, que va a hacer que los españoles se tengan que batir de una manera valerosa para poder conservar la vida. Nosotros podemos pensar que los españoles son sumamente valientes por el hecho de que 50 españoles se enfrentan a un grupo indeterminado de indios, pero que suponemos es bastante numeroso. Pero lo que no estamos teniendo en cuenta es que los españoles penetran acompañados por 2.000 o 3.000 indios yanaconas del Perú y de Ecuador, quienes le están ayudando a la conquista. Esto va a hacer que la conquista sea para los españoles relativamente fácil. Pero esa facilidad de la conquista se va a explicar por otros factores. Lo primero es que los grupos indígenas que viven aquí, a pesar de ser grupos indígenas numerosos, no son muy numerosos demográficamente. Me explico. Se trata de comunidades indígenas que no tienen más de 300, 400 hombres, por más que estén en procesos de unificación. Tenemos una serie de relatos que hacen los cronistas de cómo era la guerra entre los indios. Primero, tenían sitios especiales para la guerra. Ellos lo llamaban juegos. Y segundo, tenían especialistas para la función militar. Es decir, existían guerreros que eran los más valientes. Sabemos por los cronistas que las comunidades que tenían conflictos se reunían, hacían una gran fiesta que podía durar unos 3 días, se emborrachaban con chicha y luego de esto hacían sus combates por el estilo de los torneos feudales. Es decir, el sentido de la guerra indígena es diferente al sentido de la guerra europea. La guerra europea es una guerra que tiene características políticas de dominación, mientras que para los indígenas solamente busca dirimir un conflicto. La cosa interesante está en que solamente los valientes se enfrentan y luego del combate resultan algunos muertos, cada comunidad se lleva sus muertos. La cosa interesante es que los cronistas dicen que se llevan sus muertos para comerlos. Los cronistas nos han dicho que los indios capturaban enemigos, los engordaban y luego los consumían en un gran festín. Pero tenemos otro elemento que también nos dicen los cronistas. Nos dicen que los indios solamente consumían los cuerpos de los más valientes. Aquí tenemos entonces que se nos tipifica la antropofagia, que es el consumo ritual del cuerpo humano para adquirir los atributos que estos cuerpos tenían, y tenemos el canibalismo, que es el consumo sin ritual por el mero gusto de carne humana. Tenemos que pensar, para entender esto, que los indígenas no tenían las mismas concepciones ideológicas del cuerpo que tenemos los cristianos. La fundación de ciudades, fundamentalmente de
Pasto, Popayán, Cali, Cartago y Anserma, va a significar, o va a tener un significado muy especial para las comunidades indígenas. Lo primero es, son desplazados de sus territorios y son obligados a refugiarse en las cordilleras, porque de no hacerlo son sometidos al régimen de encomiendas. El hecho de estar sometidos al régimen de encomiendas implica tener que entregar los niños para que sean doctrinados, pero esta doctrina hay que cogerla entre comillas, porque en realidad son llevados a sitios donde van a ser entrenados en la fabricación de artesanías que necesitan los españoles para poder seguir en el proceso de conquista, fundamentalmente jáquimas, cordeles, cuerdas, cinchas, costales, es decir, todo aquello que ellos necesitan para poder desarrollar su proceso productivo y continuar la conquista en otras partes. El otro elemento es que les son quitadas sus mujeres, que deben pasar a servir a los españoles no solamente en oficios domésticos, sino en oficios sexuales. Y el otro elemento es que los hombres son enviados a construir estancias en los cuales deben mantener los animales que los españoles están enseñados a consumir como alimentos y los alimentos que los españoles tradicionalmente han consumido, porque no es fácil habituarse a la dieta que los indígenas tenían. Esto significa una gran crisis demográfica indígena. Esta crisis demográfica indígena va a llevar a que los españoles se vean más bien las autoridades españolas se vean obligados a controlar la explotación de los indios y van a llevar a que se produzca una serie de censos para saber cuántos indios están pagando tributo a los españoles. Esos censos nos permiten hablar de una población global de unos 300.000 indios. Desde luego estamos hablando de unos censos que se van a hacer a partir de 1552, unos 25 años después de la conquista. Por lo tanto, la población indígena prehispánica pudo haber sido mucho mayor. Jorge Orlando Melo dice que esa población indígena en el suroccidente colombiano pudo haber llegado al 1.000.000 de habitantes, pero los datos de los primeros censos nos hablan solamente de 300.000 habitantes, lo que nos habla de una crisis demográfica que está a la altura del 65%. Yo siempre he pensado que el departamento del Valle del Cauca es uno de los departamentos que menos tiene una identidad cultural en el país. Esto es una mezcla de todo. Precisamente porque la población indígena hacia el siglo XVI había sido exterminada y la poca que quedó fue la que se replegó hacia las cordilleras y más concretamente hacia el Pacífico. La incorporación de las dos cordilleras va a tener unas consecuencias diferentes para los grupos indígenas. ¿Por qué? Porque mientras en el Chocó los indígenas se sometieron gracias a un pacto de paz y gracias a este pacto de paz los españoles pudieron penetrar la cordillera y establecer los reales de minas. Lo cierto es que pasados 10 años los españoles trataron de incorporarlos de nuevo en encomiendas y los indios fueron llevados a las minas a trabajar. Pero allí hubo un gran levantamiento indígena comandado por un cacique que se llama Quirubida, y este cacique durante 4 o 5 años destruyó todas las poblaciones españolas. Pero como allí había grandes minas de oro, el Estado colonial mandó un ejército profesional europeo que arrasó la cordillera y destruyó las comunidades indígenas. Los pocos indios que sobrevivieron debieron refugiarse en la región del Atrato, donde lograron mantener su cultura más o menos hasta comienzos del siglo XX, cuando comenzaron de nuevo a bajar por la cordillera y son estos grupos que llamamos grupos chamíes o huaunanas o algunos grupos noanamaes. Estos grupos tienen un proceso de poblamiento de la cordillera más o menos a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y son los indios que conocemos hasta hoy. Es decir, indios que resistieron, pero construyeron una frontera de resistencia en la región del Atrato. En la cordillera central las cosas son un tanto diferentes. Aquí los indios que vivían en el piedemonte cordillerano fueron expulsados hacia los páramos y la guerra de arrasamiento llevó a que se tuvieran que refugiar en la tierra adentro y en el macizo andino. Son tierras sumamente frías donde lograron sobrevivir manteniendo procesos de resistencia. Se dice que muchos de estos indios son los que hoy todavía continúan resistiendo, aunque con otras connotaciones políticas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que la resistencia permitió la supervivencia de diferentes comunidades indígenas que luego se van a escindir en dos grupos, los paeses y los pijaos, fundamentalmente, y internamente van a tener sus diferenciaciones por comunidades. ¿Qué ocurrió con los indios que se sometieron a los españoles y quedaron sirviéndoles en las estancias del valle? Estos indios que quedaron sirviendo a los españoles en las estancias del valle van lentamente a ir desapareciendo. Muy pocos sobrevivieron. Se encuentran en el Valle del Cauca algunos muy pocos en la región que fue del Danubio, Dagua, por ese lado,
que quedaban hasta hace aproximadamente 20 años. Nosotros contamos en la actualidad con 5 grupos indígenas, que son los paeses, que están en Florida, Pradera y Jamundí, los Eperaras y Apidara, que están sobre el río Naya, los Huaunán, que están sobre el río San Juan y unos pocos sobre el río Dagua, y los Embera Chamí, que están en el cañón del río Garrapatas, el río Sipí, cañón del río Bravo. Existió en el Valle del Cauca y en todo el suroccidente de Colombia una gran diversidad social. Nosotros creemos que así como se habla de biodiversidad, nosotros tenemos que hablar de diversidad cultural, y esa es una de las grandes riquezas de los pueblos, de las naciones del mundo. Es decir, un estado es rico culturalmente por su diversidad cultural, no porque todo el mundo tome Coca-Cola o porque todo el mundo vista jeans, ¿no? Levi's, por decir algo. Este panorama prehispánico realmente es muy desconocido, y es muy bueno que se haga este tipo de programas para que la gente vea que la historia de los vallecaucanos es muy antigua. O sea, el departamento del Valle del Cauca fue fundado la unidad político-administrativa viene de 1910, pero incluso mucho antes de 1536, cuando se fundara Cali, hacía miles de años el hombre vivía aquí en esta región. Y creo que es nuestro deber también conocer la cultura y la sociedad de esta gente, que entró a formar parte también de todo ese mosaico cultural regional y a nivel nacional, y la gran importancia que tuvo en el contexto de las sociedades prehispánicas a nivel nacional. Dicen que la historia es el espejo del alma, y en él nos tenemos que reflejar hacia el futuro. Hay muchas de las cosas, como vallecaucanos que somos, que tenemos, digamos, relación con nuestro presente. En el vocabulario nomás, nosotros decimos chuspa, decimos anaco, decimos quimba, por ejemplo. Son palabras antiguas que son indígenas y que no dicen en otra parte de Colombia, solamente o digamos del sur. Nosotros los del sur lo decimos, pero no lo dicen en el resto de Colombia. Es decir, tenemos una identidad cultural que la tapamos un poco, la escondemos un poco, nos avergonzamos un poco de ella. Las facciones nuestras, digamos la idiosincrasia, aquello de la gastronomía nuestra, viene muy influenciada por digamos una comida caucana, vallecaucana, ¿no? Del Cauca y del Valle. Creo que todo el mundo conoce el nacionalismo de los mexicanos y el nacionalismo de los peruanos, y ese nacionalismo pasa por la defensa por ley del patrimonio arqueológico. Los mexicanos se sienten orgullosos de su pasado prehispánico, nosotros no. En un país donde el 1% de la población actual es indígena, hablar de indígenas y del pasado que no sea español es como un insulto, cuando precisamente el 99% de la historia de este país está basada en esa historia indígena mucho antes de 1536, por poner el ejemplo del Valle del Cauca. Entonces, la arqueología lo que está haciendo es tratando de rescatar evidencias culturales, tratar de rescatar una historia cultural para mostrársela a la gente, para que ella vea de que el pueblo y en general la población vea de que esa es su evidencia cultural, esa es su cultura, esa es su tradición cultural que hay que defenderla. Así como defendemos los edificios viejos, que son joyas arquitectónicas de la colonia, así nosotros también tenemos que defender las evidencias materiales del pasado. La arqueología se ha centrado mucho en la investigación netamente científica y no se le ha dado, digamos, una popularidad
no se ha tratado de que llegue al pueblo, que llegue a las masas, que llegue hacia los colegios, a las escuelas. A ver, uno de los objetivos claros del Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas es la divulgación de las investigaciones realizadas. El sitio predilecto, ¿sí?, para poder hacer entonces una divulgación a nivel de la arqueología vendría a ser un museo, por eso la construcción del museo. Lo interesante ha sido de que se han sorprendido de cómo el hombre precolombino tenía tanta habilidad artística. Eso es lo que más llama la atención, especialmente en el trabajo cerámico, en el trabajo orfebre. Cuando a la persona se le explica cómo regularmente hacían una vasija, cómo la pintaban o cómo empezaban a trabajar con el molde de la cera perdida o la técnica de la cera perdida, el oro, ellos se maravillan. Y eso es una muy buena respuesta, porque es determinar, ¿sí?, darle a ese hombre precolombino una actividad artística que regularmente la negamos, ¿ya?, y que la tenía. Por ejemplo, debieran haber mucho más programas sobre este tipo de cosas, debieran haber cátedras sobre arqueología en los diferentes centros educacionales del departamento. Una de las principales ideas por la cual se escribió este libro era para que este libro sirviera de texto base para los básicos, para los profesores de secundaria en área de ciencias sociales, para empezar a dar en secundaria a través de la Secretaría de Educación una cátedra sobre historia prehispánica regional. Eso está empantanado, es decir, pero hay que seguirlo moviendo. En la Universidad del Valle ahora se van a empezar a dar cursos de extensión cultural a través del Museo Arqueológico para toda la población, no necesariamente universitaria, sobre arqueología, cursos básicos de arqueología, introducción a la arqueología y historia prehispánica regional. Nos falta mucho desarrollar una pedagogía para que nosotros mismos nos demos cuenta, sepamos, estemos informados sobre la existencia de nuestro pasado, de nuestras culturas indígenas. Y en ese sentido, pues sería muy importante que la popularización se hiciera ahora que la nueva Constitución reconoce que este país es pluriétnico y multicultural. Entonces, muy importante saber de nuestro pasado para poder apreciar nuestro presente, para poder apreciar los indígenas que tenemos, para poder convivir con ellos. Se siente, hay veces nostalgia, porque uno piensa, pues, que ellos murieron para nosotros ir a buscarles lo que ellos habían dejado. Hay veces se siente nostalgia. Yo por mí fuera, pues, yo no las vendía, porque yo quiero mucho esto. Esta ha sido mi profesión y yo quiero mi profesión y quiero lo que yo saco en esto. Pero pues desgraciadamente hay que subsistir.